Muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de su asignatura Evaluación Psicológica y Psicométrica. Por favor, vamos encendiendo las cámaras para dar inicio a la clase del día de hoy. Encendamos las cámaras, por favor. Listo. Antes de iniciar la clase, tenemos ya horario de exámenes, ¿verdad? ¿Revisaron ya ustedes cómo estamos en horario? Si no estoy mal, el día domingo, el segundo examen es el que le corresponde a evaluación psicológica y psicométrica, ¿verdad? El día domingo en el horario de 8 a 9 de la mañana. Yo estoy asignada, como ustedes saben, para su curso estamos asignados todos los docentes, así que si no estoy mal, estoy asignada para el aula de laptops. Nos veremos el día domingo por ahí. Bien, no tenemos pendientes, me parece. Si ustedes revisaron, todas sus calificaciones están asignadas. Incluso los estudiantes que hasta el día de hoy ya han cargado la tarea correspondiente a, bueno, la tarea 8 que se entrega el día de hoy, quienes ya la cargaron ya tienen su calificación, ¿no? De una vez y antes de que se me pase, tengo tres situaciones con tres estudiantes, señorita Benavides, señorita Cajas y señorita Quilca. Por favor, revisen si es que están aquí en clase, revisen su plataforma. Me parece que todavía tienen tiempo para poder hacer cambios. Como ustedes pudieron revisar, pues está asignado 2 o 3 intentos, si no estoy mal, para esa tarea. Pues en el caso de la señorita Benavides y la señorita Cajas subieron un documento que no corresponde, si no es el de la tarea 7, si no es el de la tarea 8, sino el de la tarea 7. Por ende, tienen en este momento una calificación asignada de 0, pero tienen hasta las 10 de la noche todavía para cargar el documento adecuado. Y en el caso de la señorita Quilca, no está cargado el documento, está solo entregada la tarea, pero no cargado el documento. Así que por favor, las tres estudiantes, al menos los que ya revisé, tienen esa dificultad y todavía tendrían tiempo como para poder generar algún cambio, ¿no? Eso en relación a las actividades. No sé si ustedes revisaron, ya les asigné también la evaluación correspondiente a la unidad número 4. La evaluación está bastante sencilla. Bueno, les explico de una vez, ¿no? Su evaluación va a ser la siguiente. El día de hoy nosotros vamos a revisar y a terminar ya lo que es el test Cumanes. Al momento en el que nosotros terminamos el test Cumanes, ustedes van a darse cuenta en la calificación y en la interpretación nosotros tenemos la interpretación bajo 7 escalas, si no estoy mal, que van desde muy bajo hasta muy alto. ¿Qué es lo que se les ha hecho? Esta actividad va a ser grupal, ¿no? Pero va a ser grupal en relación a orden de lista. Les asigné ya los grupos en orden de lista, están marcados los grupos y qué es lo que van a hacer. Cada grupo va a estructurar un informe sobre ese test. Entonces, los 7, 8 primeros, si no estoy mal, los grupos están entre 8 o 9 personas, son muchos incluso. Eso implica que van a poder dividirse y pues la actividad va a ser más sencilla también. Las personas van a tener que tomar los 8 van a ser el primer grupo del puntaje muy bajo. Eso implica que dentro de la interpretación van a tener que poner qué significa que el paciente tiene un puntaje muy bajo en cada una de las áreas. Recuerden que en lenguaje nosotros tenemos 6 subpruebas, la de visopercepción, es decir, en todas las pruebas, ¿qué implica que tenga un puntaje de muy bajo? Al tener un puntaje muy bajo en todas, que casi nunca se da, un perfil así lineal casi nunca se da, pero es muy importante que ustedes puedan identificarlo. Al final, el índice neuropsicológico global también le van a poner en toda la línea de muy bajo.
Entonces ustedes en el grupo lo que van a hacer es un informe de interpretación bajo este contexto de todos en muy bajo, todas las áreas en muy bajo, ¿sí? Para eso, como ustedes ya saben, deben leer el manual. El manual nos dice qué es lo que evalúa esta área, qué significa el tener habilidades altas, habilidades bajas, y ustedes arman un párrafo descriptivo en cuanto a lo que significaría un puntaje muy bajo en cada una de las áreas, ¿no? Tomen muy en cuenta, y para quienes ya revisaron sus actividades en relación a la tarea, por ejemplo, o a la prueba, perdón, de la unidad 3, no es cuestión solo de copiar y pegar. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Y aquí están, armamos el párrafo y pegamos directamente en su informe. Pero en los informes de WIS, muchos cometieron un error. Prácticamente pusieron lo mismo que dice el párrafo. Entonces el párrafo dice, puntuaciones bajas significarían que el paciente aparentemente tiene tal cosa. Eso nosotros no ponemos en un informe. Yo pongo en un informe, el paciente tiene una puntuación baja, lo que implica un déficit en el razonamiento, y ya le armo con la dificultad como tal. El test nos abarca qué significaría, pero nosotros en un informe ya pongo netamente qué significa que tengo uno de estos puntajes. Les dejo ahí nada más de sugerencia para que no vayan a poner lo mismo, ¿no? El párrafo lo armamos nosotros en base a la evaluación, al resultado y a lo que el manual me dice, pero yo estructuro el párrafo ya poniendo un resultado. Porque qué tal y si yo le entrego ese informe al paciente, me va a decir, pero eso no es, porque a mí me puso, significaría que aparentemente. Entonces, ¿sí tiene dificultad o no tiene dificultad? ¿Qué mismo? Entonces, ven, ya cuando hacemos un informe, pongo que tiene una puntuación baja y la puntuación baja significa tal cosa, ¿sí? Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer para la evaluación de la unidad número 4 en los grupos de trabajo que están asignados. Y por esta ocasión y en la prueba, lo único que van a hacer es que el primero de cada grupo, en relación a orden de lista, está marcado con amarillo. Está resaltado el nombre con amarillo. Van a tener que subir un solo documento. Sube únicamente el estudiante que tiene resaltado su nombre de color amarillo. Eso implica que en las puntuaciones muy bajas, quien tendrá que subir el documento es la señorita Abril. En la puntuación baja, Bustamante. En medio, Chimbo. Medio bajo, perdón. En medio, Galarza. Medio alto, Játiva. Alto, Pasquel. Y en muy alto, Tarambis. Son los estudiantes que van a tener que subir el documento, porque al ser una actividad grupal, pues el resto van a tener la misma calificación. Pero por esta vez armamos un solo documento y ese documento es el que se carga como resultado de su evaluación de la unidad número 4. ¿Ya estamos claros? Sí, ¿verdad? La tarea ya está asignada también, así que ya pueden empezar. Está asignada de aquí para el día martes 25 de julio. Legalmente sería el 24, pero como viajan, como tienen que regresar y siempre ponemos esos peros, porque eso debería presentarse antes también, ¿no? Si es una actividad y van a ser 8 personas las que realicen, créanme que hasta incluso hoy mismo podrían hacerlo. Pero para evitarnos dificultades, el día martes 25. Y con eso, pues prácticamente nosotros terminaríamos ya todo lo que implica su Zoom, su parcial. El día de hoy incluso tenemos ya la última clase de contenidos, ¿no? ¿Estaríamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes tal vez? ¿Ninguna? Magister, buenas noches. Dígame. Una consulta. ¿Y en el examen qué tanto nos va a tomar de los test? ¿Nos va a tomar información de los test o cómo va a ser el examen? A ver, en el examen, ¿qué es lo que vamos a tener como base primero? Compendio de lectura, ¿no? Tomen en Ya. cuenta que en el compendio está lo más importante dentro de cada test. Las pruebas, las subpruebas, qué significan y todo este contexto. Y las fichas técnicas de los test. Aparte de eso, sí van a haber algunas preguntas. En su mayoría, yo sí les había mencionado que de los test es muy importante conocer los parámetros, por ejemplo, de diagnóstico. Entonces, si hablamos del Mini-Mental, ¿qué debemos saber? ¿En qué puntaje tenemos un deterioro cognitivo o no lo tenemos, ¿no? Los puntajes que tenemos de CIM en cuanto a lo que estamos viendo del Cumanes,
qué implica también o desde qué puntaje estarían estos de bajo, muy bajo y qué es lo que significa. Algo que sí les dije que va a ir, y eso sí, ya tienen incluso una pregunta del examen, es que vamos a hacer un cálculo de una edad mental. Y ese cálculo prácticamente es netamente con la fecha de ese día. Es decir, si ustedes tienen el examen el domingo 23, ¿verdad? Pues el resultado que se dé en esa pregunta tiene que ser, ustedes saben, la fecha de nacimiento del paciente más, menos, no, la fecha actual menos la fecha de nacimiento del paciente y nos va a dar la edad actual. Eso sí está dentro de la evaluación y a todos les va a salir esa pregunta, así que practiquen cómo hacer cambios de edad mental. Y no van a estar ese rato con los dedos o contando meses y días. Recuerden que para eso hay un cálculo rápido. Si aprenden a hacerlo, pues estamos del otro lado. Hoy incluso vamos a repasar un poquito eso, porque en Cumanes también nos pide un cambio de eso. ¿Sí? Cosas así en general. De los test como tal, yo les decía, baremos, estructuras, eso no. Algunas siglas, obviamente, eso es sumamente importante, pero en general, yo creería que un 60% de su evaluación está en los dos compendios. ¿Sí? Gracias. No se preocupen. Vamos a ver. ¿Empezamos entonces? ¿Alguna otra duda tal vez? Nos habíamos quedado en la evaluación de memoria, ¿verdad? Listo, nos quedamos en esta parte si no estoy, ¿verdad? Ya en lo que es la evaluación de la memoria. El día de hoy vamos a terminar con la aplicación del test y pues ya pasamos directamente a la calificación e interpretación. Aquí nos quedamos. Ahora bien, como nosotros habíamos revisado dentro de Cumanes, pues la evaluación es bastante sencilla, ¿verdad? Si ya ustedes revisaron incluso ya posterior su cuaderno de anotación o el protocolo como ustedes lo tienen puesto en el Teams, pues prácticamente es seguir lo que nos dice el protocolo, ¿verdad? Todo está muy claro, está específico, incluso marca en el sentido de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. De la misma forma como nosotros trabajamos la anterior semana, vamos a ir practicando estas dos últimas que nos quedan, ¿sí? Cuando nosotros hablamos ya del ritmo como tal, pues esta prueba lo que va a hacer es buscar una reproducción de series rítmicas. En esto, el examinador va a hacer una secuencia rítmica generando golpes en la mesa. Ustedes ya vieron el examen de funciones básicas, me parece también en otra asignatura, ¿verdad? ¿Recuerdan que en esa también tiene ritmo? También tiene el hecho de generar golpecitos en un ritmo específico y que el paciente lo pueda repetir. Eso mismo, la misma prueba prácticamente es la que está traducida en Cumanes, debido a que, pues, esto nos va, bueno, a diferencia incluso de las funciones básicas, en Cumanes, en cambio, hay un proceso un poquito más amplio en las secuencias, en su dificultad y pues por ende también en la calificación, ¿no? Entonces, estas series van a tener un orden creciente de dificultad de bajo tres parámetros, ¿no? Las primeras que corresponden, pues netamente a los ítems del, ay, ¿verdad?
Se me cruzó. Permítanme un segundito. Las primeras que corresponden, los primeros ítems, pues van a tener un puntaje de 1, las más difíciles 2 puntos, y las últimas, que son las más complejas, pues van a tener una puntuación de 3 puntos, ¿no? Es la forma en la que nosotros vamos a calificar este test. En este subtest, perdón, en este subtest, nosotros no vamos a tener tiempo. No hay un tiempo específico para realizar esta actividad, pero sí debemos tener muy en cuenta, obviamente, la secuencia que tiene que realizar el paciente dentro de esta evaluación para evitar que quizá nos demoremos 2, 3 horas en evaluar con este test, cuando ustedes saben que el tiempo de evaluación pues tiene que ser entre 45 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esta. Cuando nosotros hablamos de la prueba de ritmo, lo que vamos a necesitar únicamente es el cuadernillo de anotación y 2 lápices. Esta prueba no se hacen con golpes en la mesa directos, sino más bien son con el lápiz, ¿no? Con el lápiz nosotros hacemos los golpes en la mesa. No tenemos límite de tiempo. Se van a anotar las respuestas en relación, como les decía, así la serie se ejecuta de una forma adecuada, con 1, 2 o 3 puntos de acuerdo al ítem en el cual nosotros nos encontremos. Y pues se finaliza la prueba después de tres series consecutivas que el paciente tenga un error, ¿sí? Esto toca tener muy en cuenta porque son 10 ítems. Imagínense qué frustrante si el paciente no logra a partir del 4 tener que repetir hasta el 10 para suspender la prueba. Después de 3 series consecutivas que el niño no sea capaz de realizar, pues se finaliza la prueba. Y algo también muy importante aquí es que dentro de lo que es ritmo, también se evalúa lateralidad, porque tomen en cuenta que el paciente debe replicar el sonido que nosotros hacemos con el lapicero, con un lapicero él también, ¿no? Entonces vamos a ver con qué mano va a hacer el paciente los golpecitos, ¿sí? Empezamos con un entrenamiento. Recuerden que hay algunas de las pruebas que tienen esta fase de entrenamiento para asegurarnos que el paciente sí esté comprendiendo la actividad como tal y la pueda desarrollar de una forma adecuada, ¿sí? Entonces, en la de entrenamiento, lo que nosotros vamos a hacer es decirle lo siguiente. Ahora voy a dar una serie de golpes con el lapicero y debes estar muy atento, porque cuando yo termine cada serie, tú tienes que hacer algo igual, ¿sí? Y empezamos con la primera. El ejemplo que nosotros tenemos son de 4 golpes separados. Y ustedes les tienen ahí los puntitos en pantalla en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Sí se escucha, ¿verdad? ¿No? ¿No se escuchaba? ¿Dónde está el audio de este computador? Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como aquí, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Son 4 golpecitos, entonces sería. Creo que los 4 golpes tienen como un mismo espacio entre esos, ¿verdad? Segundo, ¿qué tendría que hacer el paciente? Con su lápiz, hace igual. 2, 3, 4. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué tendríamos que hacer? 1, 2, espacio, 1, 2, espacio, 1, 2. Y el paciente tiene que repetirlo. Y en el siguiente, en cambio, ya son 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. No doy los números, ¿no? Solo les estoy diciendo los números a ustedes en este momento porque no se escucha en la videollamada que estamos en este momento. ¿Qué es lo que hago ya una vez que se termine este entrenamiento? Pues ya viene el proceso de evaluación, ¿no? Entonces ahí lo que hago es decirle al paciente, ahora tienes que repetir cada una de las series que yo haga. Debes estar muy atento porque no te las puedo repetir. Cuando yo termine cada serie, tú la terminas a continuación. Empezamos. Y aquí nosotros tenemos un listado de 10 series. ¿Sí ven los puntitos cómo están ubicados?
Pues de esa forma nosotros vamos a tener que presentarle al paciente pues cada una de las series. Recuerden que si ya el paciente hace 3 series consecutivas y no, o sea, 3 series que no logra más bien, pues la prueba se suspende y vamos con la siguiente prueba, ¿no? Entonces iremos con el primero y ahí tenemos incluso la calificación. El ítem 1, 2 y 3 tienen 1 en cuanto a puntaje. El 4, 5, 6 y 7 tienen 2 puntos. El 8, el 9 y el 10 tienen 3 puntos. Siempre y cuando el paciente haga la serie completa. Si el paciente no logra hacer la serie completa, es 0. No hay mitad, ¿no? O hace completo o no lo hace. Entonces, la primera sería 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Y el paciente tiene que repetirlo. Si el paciente lo logra, correcto, 1 punto. Caso contrario, 0. Vamos con la siguiente. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Y de esa forma vamos haciendo las 10. Debemos tener mucho cuidado que nosotros como terapeutas marquemos un buen ritmo también. ¿Qué tal si mis espacios son unos más largos y otros más cortos? Pues eso también va a generar confusión, ¿no? La suma de todas estas series pues nos va a dar el resultado en lo que corresponde a ritmo, sus siglas RI. Eso implica que tenemos 2, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 20. Un puntaje máximo de 20 puntos en esta prueba, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos que marcar si el paciente realizó esta actividad con la mano derecha o con la mano izquierda para tener ya el índice de lateralidad a nivel manual. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y pues, tomando en cuenta esto, posterior ya pasamos netamente a la valoración de lateralidad. En esta parte, pues, vamos a determinar nosotros el tipo de lateralidad no global, sino de 3 tipos de lateralidad. Vamos a ver la lateralidad de ojo, de mano y de pie. Recuerden que según Harris nos hace falta una lateralidad, ¿verdad? La auditiva. Cumanes no evalúa lateralidad auditiva, únicamente ojo, mano y pie. Y pues debemos tomar muy en cuenta que dentro de Cumanes, ya en la escritura audiológica, ¿se acuerdan? Audiognóstica, perdón, allá donde el niño tenía que escribir las palabras y las frases, ya identificamos con qué mano escribía, ¿verdad? También en visopercepción, ya identificamos con qué mano el niño realizaba la copia de los trazos. En las funciones ejecutivas, también en el unir los números en relación a número y color, también apuntamos con qué mano el paciente realizaba esta actividad y terminamos con ritmo, que es con esta que teníamos que ver con qué mano el paciente tomaba el lapicero y generaba los golpes en la mesa, ¿verdad? Estas se deben anotar con qué mano se ha realizado y pues prácticamente a estas se suma nada más una, que es el tema de lanzar la pelota. Y con eso tenemos ya lo que corresponde a la parte de la mano. Y pues posterior vamos a tener que ver en relación al pie y y a la lateralidad de ojo con algunas actividades sencillas, ¿no? Para esto, nosotros vamos a necesitar lo siguiente. En cuanto a esta prueba, el material va a ser cuadernillo de anotación, el cuaderno de estímulos en la lámina 23, un visor y una pelota pequeña. Esta prueba tampoco tiene límite de tiempo, ¿no? Y se va a registrar la respuesta que el niño, según cómo el niño realice pues cada una de estas pruebas, ya sea con la mano, el pie o el ojo, sea derecho o sea izquierdo, ¿no? Los primeros ítems de lateralidad, que es el del 1 al 4, tomamos, recuerden, la información recogida en escritura diagnóstica, en visopercepción, en función ejecutiva y en ritmo, ¿sí? Posterior a esto ya pasamos a la evaluación como tal. El ítem número 5 es que nosotros le vamos a entregar al paciente la pelota pequeña, nos vamos a ubicar más o menos a 1,5 metros del paciente
y le voy a decir, cuando yo te diga, me vas a lanzar la pelota con la mano. Ahora, y el paciente me va a lanzar la pelota ya sea con la mano derecha o con la mano izquierda. Y con esta terminamos las 5 o los 5 ítems que nosotros tenemos para dominancia de mano. Posterior, en cambio, vamos a empezar con la lateralidad podálica. Para eso, nosotros tenemos 3 pruebas. Dar una patada a la pelota, dar un pisotón en el suelo y el inicio de la marcha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la primera, nos vamos a colocar aproximadamente a 1,5 metros del niño y lo que vamos a decir es, cuando yo te diga, vas a dar una patada a la pelota. Ahora, posterior a eso, nosotros guardamos la pelota porque si no, este va a ser un distractor para el paciente. Nos vamos a poner erguidos con los pies juntos, junto a él también. Y pues lo que vamos a decirles ahora, cuando yo te diga, vas a dar un pisotón muy fuerte en el suelo. Ahora, pues vemos con qué pie, pues el niño da ese pisotón fuerte en el piso, ¿no? Y después, lo que vamos a hacer es pedir nuevamente al niño que se ponga erguido con los 2 pies juntos y le vamos a decir, cuando yo te diga, vas a empezar a andar. Ahora, y el pie que saque primero el paciente para dar el primer paso es el pie que nosotros tenemos que apuntar, ya sea este derecho o el pie izquierdo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿no? Vamos ahora, en cambio, con las pruebas a nivel ocular. En estas, pues lo que nosotros vamos a hacer es pedirle al niño que se siente ya en el espacio mesa-silla y le vamos a mostrar la lámina 23 de nuestro cuadernillo de estímulos. Aquí esa lámina no la he puesto. Permítanme y les comparto. Es la última hoja de nuestro cuaderno de estímulos, ¿no? La que nosotros trabajamos para memoria, ¿se acuerdan? Pero los puedo buscar aquí mismo. Perdón, perdón. Aquí. Esta es la lámina 23. ¿Ven las siglas de abajo? Es para memoria visual y para lateralidad, ¿no? Ahí está LA. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues el niño se sienta en el espacio mesa-silla y lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente. Le muestro la hoja y le digo, sujeta esta cartulina con las 2 manos, como lo hago yo. Y vamos a coger la cartulina que está en forma de visor, en forma de un cilindro. Pues sí le voy a decir, tienes que buscar en la lámina los dibujos que yo te vaya diciendo mirando a través del agujero. Cuando los encuentres, me dices ya y te quitas la cartulina de la cara. Después te la vuelves a poner y lo sujetas igual para ver y buscar el siguiente dibujo. Vamos a empezar. Ponte la cartulina en la cara y mirando por el agujero tienes que buscar el pájaro. Cuando lo encuentres, di ya y quítate la cartulina de la cara. Entonces así vamos a hacer 5 búsquedas. La del pájaro, la de la llave, la cuchara, la botella y el zapato. ¿Qué es lo que vamos a identificar aquí? Donde el niño coloca pues prácticamente el tubito, este cilindro, si en el ojo derecho o en el ojo izquierdo, en cada uno de los intentos. Por eso es muy importante que se retire la cartulina y se vuelve a usar. Les recomiendo dentro de esta evaluación, a mí me funciona mucho con estos tubitos del papel de cocina, que es más largo y más angosto. En el papel de cocina o en los limpiones de cocina o en el papel, papel aluminio
o el papel, bueno, ese plastiquito para los alimentos. Estos tubitos son sumamente buenos para trabajar esto por el tamaño que estos tienen. Por lo general, antes se realizaba incluso con los rollos de papel higiénico, pero no funciona bien con niños porque los rollos son muy grandes y al ser también muy cortos generan dificultad. Y les recomiendo, puede ser con la cartulina adaptado al niño, pero yo les recomiendo con estos tubos, son mucho mejor. Señorita Machuca, dígame. Uy, yo tenía hoy un mensaje suyo y no le abrí. Por Despuésito le favor, contesto, termino la clase y sí, le contesto. ya, sí, por favor, porque es un poquito bastante necesario, gracias. Estos 5 objetos que nombró, ¿siempre tienen que ser esos 5 objetos por alguna razón de que se le tiene que buscar? Bueno, el test nos dice esos 5. Sí, sí, No, estaba no leyendo que hay. dices, por alguna Ujú. razón. Yo creería que no, más bien en la ubicación y en el lugar en el que están cada uno, del cómo quita atención al paciente y vuelve a tomarlo. Pero el test nos dice esos 5, así que tenemos que hacerle con esos. Lo importante aquí es obviamente el que el paciente se retire la cartulina del rostro y vuelva a tomarla para que determinemos con qué ojo genera pues la dominancia, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y pues adelantémonos incluso al tema de la calificación en esta parte, ¿les parece? Cuando nosotros vemos ya la lateralidad, en la parte de abajo nosotros tenemos ya la calificación de estas respuestas. Lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. En la lateralidad manual, ¿cuántas pruebas tenemos? 5, ¿verdad? Si el paciente realizó las 5 actividades con la izquierda, pues prácticamente nos diría que es zurdo consistente. Si hizo 4 con la izquierda y 1 con la derecha, nos implicaría zurdo inconsistente. Si en cambio hizo 3 con la izquierda, 2 con la derecha, o 2 con la izquierda y 3 con la derecha, nos saldría una lateralidad ambigua. En cambio, si tenemos una actividad con la izquierda, 4 con la derecha, sería un diestro inconsistente. Y en cambio, si las 5 actividades las hizo con la mano derecha, sería un diestro consistente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nada más de los 5 puntos, poner 5 en la izquierda, 0 en la derecha, o 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. 0,5 como salga dentro de la prueba, ¿sí? Y pues así nosotros vamos a tener ya una dominancia que, como les decía, aquí no marca una dominancia general, ¿no? Quizá nosotros la podemos poner si todas caen en la misma, pero no siempre pasa eso. Nos puede salir, por ejemplo, una lateralidad manual, qué sé yo, diestra, una podálica diestra inconsistente y una ocular ambigua. Aquí se marca por cada uno de los tipos de lateralidad, ¿no? No es como, por ejemplo, de la prueba que nosotros conocemos de Harris, que nos marca una sola en relación a todos los esquemas evaluados. ¿Estamos hasta ahí? Sí, porque ahora empieza ya la calificación de interpretación. Vamos ahora. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de la calificación e interpretación? Vamos a tener nosotros muy en cuenta que vamos a calificar bajo 2 parámetros. Todas las subpruebas como tal, que son las que nosotros tenemos dentro de este proceso de evaluación, que son lenguaje, y que dentro del lenguaje tenemos la comprensión audioverbal, la comprensión de imágenes, la fluidez fonológica, la fluidez semántica, la leximetría únicamente en comprensión lectora, recuerden, para el puntaje general, pero dentro del perfil también la velocidad lectora y la escritura adiagnóstica, todas estas dentro del lenguaje. Visopercepción, tenemos función ejecutiva en tiempo y en error, tenemos memoria en memoria verbal y memoria visual y tenemos ruido. Cada una de estas pruebas en relación a la calificación y al cambio de puntuaciones, vamos a nosotros marcarlas en un decatipo. Y dependiendo del decatipo que nos marque
cada una de estas pruebas, nosotros vamos a tener puntajes muy bajos, por ejemplo, los que están en el decatipo 1, bajos del decatipo 2 al 3, medio, las puntuaciones que nos den en decatipo 4, medio bajo, perdón, medio de 5 a 6, medio alto 7, alto decatipo 8, 9 y muy alto un decatipo 10. Es decir, que todas las puntuaciones directas que nosotros vamos a tener de nuestras pruebas, posterior, nosotros vamos a generar una transformación de estas en decatipos y por ende en un perfil cualitativo de nuestro paciente, que es prácticamente lo que ustedes van a tener que hacer en su evaluación. Todos los que tienen, por ejemplo, el grupo 1 va a tener toda su prueba en puntaje decatipo 1. Es decir, el paciente va a estar con un perfil muy bajo en todas. ¿Qué es lo que implica dentro de su tarea? Ustedes van a poner, ustedes ya saben dentro del perfil, ¿no? Motivo de consulta, el test con el cual se va a evaluar, la descripción rápida del test y la interpretación, ¿verdad? En la interpretación ustedes van a poner lenguaje, comprensión audioverbal. Decatipo 1, muy bajo. 2 puntos, ¿qué significa que esté en muy bajo? Y para eso ustedes saben que toda esa información, pues nosotros nos encontramos en el manual de interpretación. Ahí tienen ustedes qué significa cada prueba, qué significa tener esa habilidad y por ende podemos armar el párrafo del qué significa que esta habilidad esté en muy baja. ¿Sí? Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer, nada más. Y al final, pues, pondremos una conclusión. El paciente presenta, incluso con el párrafo del índice de desarrollo neuropsicológico, pues con ese pueden poner ustedes ya la conclusión, ¿sí? Esto en relación a cada una de las áreas es lo que nosotros vamos a encontrar hoy. Pero también, como les decía, no solo se evalúan estas 12 subpruebas, sino que el Cumanes tiene un 13º índice, que es el más importante, que es el índice de desarrollo neuropsicológico. Tiene este como base una puntuación típica de 100. Eso implicaría que si nuestro paciente, por ejemplo, tiene 9 años y tiene un índice de desarrollo neuropsicológico de 100, pues estaríamos hablando que su desarrollo neuropsicológico es regular, que está acorde a su edad, ¿verdad? Entonces, en base a esto, se marca que nosotros podemos tener igual un índice muy bajo, bajo, medio, perdón, medio bajo, siempre se me queda el bajo, medio, medio alto, alto y muy alto. Para quienes tienen igual primer grupo, tendrán que poner un puntaje quizá de 65 que está dentro de muy bajo. ¿Y qué significa que el paciente con tal edad tenga ese puntaje? Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Sí está clara la tarea, ¿verdad? Me parece que sí. Si no, me avisan y marcamos qué es lo que tenemos que hacer. Y pues, como les decía, dentro de la lateralidad, en cambio, solo marcamos en cada una de las áreas, lateralidad manual, podálica, ocular, en cuál de estas se encuentran, si en zurdo consistente, zurdo inconsistente, ambiguo, diestro inconsistente o diestro consistente. ¿Qué es lo que se esperaría? Que un paciente diestro pues sea diestro consistente en todas las áreas, ¿verdad? Y pues ahí no tendríamos dificultad. O si es zurdo igual, zurdo consistente. Caso contrario, pues ya tenemos que hacer un proceso también de estimulación. Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Porque ahora vamos a marcar un ejemplo. Señorita Casignia, dígame. Buenas noches, profe. Sí, en la parte, bueno, hicimos un test de funciones básicas en la materia de psicología clínica en segundo parcial. Entonces me recordaba que cuando aplicamos, pues en la parte de los golpecitos, yo en la primera vez que hice, pues solo le marqué, les decía 1, 2 y pensaba que había que repetir así. Y luego viendo un video me di cuenta que era de hacer 2 golpes, un golpe, 2 golpes, un golpe, 2 golpes. Entonces sí me parece que es importante tener claridad en ese aspecto, porque si no, bueno, al menos yo decía solo que repita los números, pero no los golpes, no lo comprendí bien. Ahora sí ya lo entiendo bien. No, son solo golpes, no es más, no digo ni los números. Yo les dije los números solo para que, por lo que no había la retroalimentación del sonido.
De ahí no se dice el golpe, solo no se dice el número, solo se realiza el golpe y el paciente lo repite. Señorita Machuca, dígame. Y en la lateralidad, por ejemplo, aquí no, ¿eso cómo interfiere en los decatipos? Sería si... No interfiere, por eso esta parte. Interfiere. Ajá. Por eso tenemos la primera parte corresponde a decatipos y vamos a sacar un puntaje con decatipos. La segunda parte que corresponde al índice de desarrollo neuropsicológico, vamos en cambio a sacar con una puntuación típica. Y la tercera parte, que es la lateralidad, únicamente marcamos el tipo de lateralidad. Por eso les decía y les corté incluso, esa es la hojita que ustedes tienen en el cuadernillo de anotación, la primera hoja con la que vamos a trabajar el día de hoy. Pero en la presentación les separé así las tres porque las tres tienen un método de calificación diferente. ¿Sí? Listo. Vamos a empezar entonces. Permítanme les comparto porque vamos a tener que trabajar ahora sí. Igual como lo hicimos en WIS, ¿no? Vamos a realizar un ejemplo práctico y vamos calificando todos. ¿Les parece? Vamos aquí. Esta hojita, que es el protocolo, ustedes sí la tienen, ¿verdad? Es el inicio de su protocolo, las hojas azules, ¿se acuerdan? Que aquí están todas las pruebas, pues vamos a ir haciendo o ejemplificando cada una de estas. Vamos a empezar. Nombre del niño, ¿qué nombre le ponemos? Vamos trabajando juntos. ¿Qué nombre le ponemos al niño? ¿Ninguno? Martín. Martín. Ya, Martín, ¿qué más? Pepito Pérez. Pepito Pérez, pongámosle Martín Pérez entonces. Pepito Pérez, el de Pérez en eso, ¿no? No me suena ese apellido en escritura. No sé si a ustedes les pasa que a veces escriben y sienten que no está bien escrito. Vamos a ver, nombre del examinador. Algo que sí tienen que cuidar mucho, tomen en cuenta que ustedes están haciendo casos o ejemplificando casos, ¿verdad? No se inventen por ahí títulos ni cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué pondría en nombre del examinador? Yo pondría... Carolina del Pozo. Y pondría mis siglas de Magíster Carolina del Pozo, obviamente porque es un documento que ya sería como un documento más técnico para presentar incluso posterior un informe. Ustedes están haciendo casos prácticos. ¿Cómo tendrían que poner? Pamela Valdés. Exacto, estudiante Pamela Valdés o Pamela Valdés y entre paréntesis al final EST. Porque eso implica, tomen en cuenta que hay un montón de cosas que pueden pasar, ¿verdad? Sus tareas se pueden por ahí o perder o subir. Yo ya he visto algunas tareas suyas cargadas en la red, que como ustedes quieren descargar algunos de esos documentos que requieren cargar otros documentos, yo por ahí ya me encuentro. El otro día estaba buscando un anexo de mi libro y no lo encontraba y pongo mi nombre y me sale ya en estos documentos, no recuerdo el nombre, y con una tarea de uno de ustedes. Entonces miren que se puede por ahí perder en la red y sí hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ustedes tienen que poner siempre EST que corresponde a estudiante o marcar únicamente con su nombre, ¿no? Centro. ¿Qué le ponemos? Supongamos que es del centro, ¿no? Centro se llama centro terapéutico. Integra centro terapéutico. ¿Qué edad le ponemos a nuestro paciente? ¿Será que le marcamos con 7 años? ¿Sí? ¿7 años en qué grado están? Tercero. Y este es tercer año. Educación general básica, ¿verdad?
Motivo de consulta. ¿Por qué asiste el paciente a consulta? Evaluación psicológica. Ahora sí, recuerden que le vamos a poner 7 años al paciente, ¿no? Toman a Martín Pérez, entonces es masculino. Y vamos a marcarle fecha de evaluación. Hoy es 2023 de julio del 17 de julio. ¿Sabían que hoy es la batalla de Ibarra? Para quienes sí son de por aquí. ¿Qué fecha de nacimiento le ponemos al paciente? 12 de junio del 2016. A ver. 2016. Junio. 11 era, ¿no? Sí. Sí. Vamos a practicar entonces. Eso está facilita de hacer. 17 menos 11. Hey, 17 menos 11. 6. 6. 7 menos 6. 1. Pues ya está más que claro el 2013 menos el 16, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene el paciente? 7 años, 1 mes, 6 días. ¿Sí? Todo esto, en los casos de ejemplo, también ustedes deberían haberlo hecho. Deberían tener por ahí puntos menos para quienes hicieron el mini mental y no pusieron los datos en la hoja del mini mental. Para quienes presentaron el MMPI y no pusieron sus datos. Teníamos que resolver la hoja de respuestas del MMPI. Toditos puesto, verdadero, falso, y los datos de identificación, nada. ¿De quién serán esos resultados? Así que revisarán su tarea a ver quién no puso los nombres, ¿no? Esto prácticamente son datos de identificación y se acuerdan que les dije que siempre es bien importante colocar estos datos porque después ya nos puede traspapelar los documentos y luego que tenemos conflictos, ¿no? Ahora bien, una vez que ya tenemos estos datos, vamos a ir nosotros a generar la tabla de puntuaciones. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de toda la evaluación nosotros teníamos puntajes máximos que podíamos tener en cada una de las pruebas? Si nosotros hablamos de la prueba de comprensión audioverbal, y quiero que me vayan siguiendo. En la prueba de comprensión audioverbal, ¿qué puntaje era el máximo que nosotros podíamos tener? ¿Quién se acuerda? O regresen a la prueba. 10. 10 puntos. ¿Cuánto le ponemos a nuestro paciente? 8. 8, listo. Entonces, recuerden que aquí ahorita lo que vamos a hacer es solo puntuaciones directas, ¿no? Entonces vamos, 8. La siguiente, que comprende SIM, comprensión de imágenes. En comprensión de imágenes nosotros tenemos un puntaje máximo de 20. ¿Se acuerdan que teníamos que mostrarle las 20 imágenes de nuestro cuaderno de estímulos? ¿Qué puntaje le ponemos? Sobre 20, ¿cuántas le ponemos? 16. 16. Ese es el número, que quiero que lo hagamos así, con números inventados, no con los que yo les diga. 16, vamos. Siguiente. La siguiente corresponde a fluidez fonológica. ¿Se acuerdan que en fluidez fonológica dependía del número que nos ponga el paciente? Que nosotros teníamos un listado hasta de 40. ¿Cuántas palabras creen que nos pudo haber dicho el niño con la
M en un minuto. Tomen en cuenta que tiene 7 años. ¿Cuánto le ponemos? 20. Ya, vamos a 20 entonces. Le voy a poner una 1 que si no luego no vamos a poner. 16, ya. Entonces, 20. Fluidez semántica. ¿Cuántos animales nos pudo haber dicho en un minuto? ¿15? Ya. Mucho está 15 para la edad, pero pongámosle 15. En comprensión lectora. ¿Cuántas teníamos nosotros en comprensión lectora? 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran 8 preguntas? ¿Cuánto le ponemos? Sobre 8, ¿cuánto le ponemos? 5. 5. Muy bien, tomamos en cuenta, vamos bastante bien porque tomamos en cuenta la edad. Y en velocidad lectora. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se tardó en realizar esa lectura? En segundos. ¿Se acuerdan cuál era la lectura? La lectura dice... La cara era el circo que llegaba al pueblo. Ujú. ¿Cuánto tiempo creen? Si estaba larguita, ¿no? ¿Creen que unos 2 minutos? O 3, porque es pequeño, recién aprendido a leer. Ya, pongámosle entonces 180 segundos, ¿verdad? Listo. Vamos en la siguiente. Escritura adiagnóstica. Cuando nosotros hablamos de la escritura diagnóstica, nosotros teníamos 16 puntos en total, entre los que correspondían, pues, las palabras, los puntos, las comas, las tildes, las frases. ¿Cuánto le ponemos sobre 16? ¿Les parece un 9? ¿Sí? Visopercepción. En visopercepción tenemos un máximo de 39 puntos. ¿Cuántos puntos le ponemos? Evaluar a alguien en este momento y le vamos poniendo los puntajes. 30. No creería 30 porque tiene 7 años, pero bueno, pongámosle 30 para que nos haga incluso un puntaje alto en este lado, ¿les parece? Vamos, visopercepción, un puntaje de 30. Listo. Funciones ejecutivas. ¿Cuánto le ponemos en funciones ejecutivas? En tiempo, ¿cuánto creen que se pudo haber demorado en realizar la actividad? ¿Creen ustedes que un minuto? Sí, o hasta más. 1.5 minutos. ¿Intentaron hacer ustedes la prueba? Bastante compleja, ¿verdad? Pongámosle 150 segundos entonces, ¿les parece? Y en errores, ¿cuántos errores le marcamos? ¿Se acuerdan cómo se calculaba lo de los errores? ¿Qué puntaje le ponemos? Quitando un acierto. Ya.
¿Qué puntaje le pongo? Recuerden que en esta se suman los errores nada más, ¿no? Se suman cuántos errores de secuencia tuvo más cuántos errores de alternancia. ¿Cuántos errores le pongo? Sí, esta es la parte fácil. Solo estamos inventando los números. Pero los errores de secuencia eran, ¿cómo eran esos? Cuando Los errores de secuencia es cuando el niño no une 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los errores de alternancia es cuando no une el 1 amarillo con el 2 rosado. Es decir, une el 1 amarillo con el 2 amarillo. Entonces, los unos son errores de secuencia y los otros errores de alternancia. La prueba tiene 20. Yo creo que un niño de 7 sí comete algunos errores en la ejecución. ¿Será que le ponemos unos 6? en el de alternancia sí tiene más errores que en el de secuencia. Pongámosle unos 6, porque en este se mide los dos, ¿no? Es decir, el puntaje total de funciones ejecutivas en errores es sumar los errores de secuencia con los errores de alternancia. Y ese me da el puntaje total. ¿Sí? No. En el de la memoria verbal, ¿cuántos le ponemos? Disculpe, Magister, si no tiene errores sería 0, ¿verdad? 0, ajá. Si no cometió ningún error, 0. Memoria verbal, tenemos un máximo de 30. ¿Cuánto le ponemos? $18. ¿No? Ya. En memoria visual, el máximo es de 15. ¿10? ¿Sí? Y en ritmo, que el máximo son 20 puntos, ¿cuánto le ponemos? $15. Vamos al máximo 15. Listo, esto sería prácticamente las puntuaciones directas. Para quienes quizá no me están siguiendo, vamos sacando estos puntajes, ¿no? Miren, en la primera, ¿se acuerdan que yo le leía el texto al paciente y posterior a leerle le hacía 10 preguntas? Entonces, si me dice, ¿cómo se llamaba el niño? Y me dice que César, tiene un punto. Entonces, de aquí tenemos 10 preguntas y por ende 10 puntos que debe tener el paciente. La puntuación total de comprensión auditiva corresponde a un puntaje sobre 10 que se va a poner aquí en relación a las respuestas que él me dé, ¿verdad? Vamos con la siguiente, que corresponde pues prácticamente a la comprensión de imágenes. En la comprensión de imágenes nosotros teníamos el cuadernillo de estímulos que le presentábamos al paciente. Teníamos 20 palabras que él tenía que asociar pues prácticamente a la imagen. Y si lo lograba, 0. Si lo lograba, perdón, 1, y si no, 0. Con un puntaje máximo de 20 que le van a poner aquí. Luego nosotros tenemos fluidez fonológica, el número de palabras que nos puede decir en un minuto con la letra M, y fluidez semántica, el número de animales que nos puede decir el paciente en un minuto, ¿sí? Perdón, sí, de animales, en la semántica, ¿no? Igual. Si me dijo 15, le pongo 15. Si me dijo 20, le pongo 20 en puntaje total, ¿no? Tenemos 40, pero hasta incluso puede decir más si esto fuese incluso en habilidades amplias, ¿no? La siguiente, que es leximetría. Recuerden que había el texto del circo que llegaba a este pueblito de Roma. Posterior a eso, le digo al paciente, o el paciente lee, ¿no? Y después le vamos a decir 8 preguntas. Una pregunta, un punto, y pues el puntaje máximo de esta prueba es de 8. Y lo que hago posterior es pues determinar
la velocidad de esta... Ah, y aquí nosotros no le hicimos el cálculo. Denme haciendo el cálculo, por favor. ¿Con cuánto le marcamos? Tenemos que hacer 226. ¿Cuánto le habíamos puesto nosotros? 3 minutos, ¿no? 180 dividido por... Posterior le cambiamos ya, ¿no? En la siguiente, que es de escritura diagnóstica, igual nosotros teníamos que presentarle al paciente algunas palabras y algunas frases que tenía que escribir, teniendo que poner puntajes del 0, de 1, pues prácticamente los 6 primeros, de 2, el 7 y el 8, y de 3, el 9 y el 10, ¿verdad? En la de visopercepción, igual, teníamos nosotros que realizar, esto se acuerdan que se hacía la calificación con el cuaderno, con el manual también, ¿no? Y hay unos parámetros. Pues aquí nosotros ponemos el número total. Seguimos con las funciones ejecutivas, para lo que les decía hace un momento. Nosotros ponemos una puntuación total en tiempo, que es el tiempo total en segundos, y pues los números de, perdón, el número de errores en secuencia más el número de errores en alternancia dan una puntuación total de funciones ejecutivas en errores, ¿no? Como decía la compañera, si tiene 0 errores de secuencia y 0 errores de alternancia, pues aquí también iría puntaje 0. Luego tenemos la memoria verbal y la memoria visual. Recuerden que en la memoria verbal nosotros le decíamos al paciente estas palabras y pues se repetían. Primer ensayo, cuántas dijo, segundo ensayo, cuántas, tercer ensayo, cuántas. Y de todas las que nos dijo, pues en la primera pueden ser que nos dijo las 10, en la segunda las 10, en la tercera las 10, sería una memoria perfecta con un puntaje total de 30. Mientras que en el otro corresponde a presentarle la imagen por un tiempo determinado y pues que posterior nos digan la mayor cantidad de palabras que se acuerda el paciente de lo que miró en la imagen. Y las que vimos hoy, en ritmo. Tendríamos en ritmo un puntaje de 20 a nivel total si el paciente logra hacer todas estas secuencias y pues la de lateralidad esta no se cuenta dentro de este puntaje. ¿Vieron cómo todos los puntajes que nosotros mencionamos pues están netamente en las puntuaciones directas que nosotros acabamos de poner? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que dentro de estas la leximetría en velocidad, esta no formaba parte de nuestro índice general? Entonces, miren, esta no necesito transformarla luego a un puntaje de formación, porque este pasa directo únicamente a conocer en qué decatipo está y cómo está la velocidad lectora del paciente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Listo, vamos a empezar entonces los puntajes de transformación, ¿les parece? Ahora, para empezar a hacer este proceso de calificación del test, nosotros vamos a ir a su manual, quiero que todos vayan al manual, al apéndice de baremos, que este está en la página 127. Abran su manual y vamos a la página 127. Dame un segundito, por favor. Hasta eso todos abran el manual, ¿sí?
Listo, vamos a continuar. ¿Están todos ya en el apéndice de baremos? Ahora sí necesito su ayuda. Vamos a ver. Como ustedes pueden ver, los baremos no son tan específicos como los baremos que nosotros teníamos, por ejemplo, en WIS. ¿Se acuerdan que WIS tenía baremos de cada 3 meses? Este no. Cumanes tiene baremos por cada año. Entonces tenemos de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 y de 11, porque recuerden que Cumanes se aplica de 7 a los 11 años, ¿sí? Vamos a empezar entonces. ¿Cuántos años tenía nuestro paciente? 7 años. Entonces, vamos nosotros a la página 128 de su manual y nos dice, y tenemos nosotros ahí, la conversión. Vamos a buscarle y les voy a presentar, pero ustedes me van siguiendo con sus documentos, ¿no? Vamos al manual. En la página 126. Tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, recuerden, comprensión audioverbal, CA. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Una puntuación directa es el puntaje que nosotros tenemos, ¿verdad? Si ustedes la revisan, ¿se acuerdan que el puntaje máximo era de 10? Entonces nosotros tenemos, ¿qué puntaje le pusimos a nuestro paciente? 8. Eso implica que el puntaje de transformación, ese le vamos a ocupar después para el índice general, ¿de cuánto sería? Puntaje de transformación. ¿Cuánto sería? Como 36. No. 13:36. Ah, sí. No, porque le escuché 13:36, la sí. primera parte. No sé si no le escuché la primera parte. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar exactamente el puntaje que me dice 13,36. Ese es mi puntaje de transformación. Y pues también aquí ya me marcó el decatipo, ¿verdad? Eso implica que el decatipo de mi paciente va a ser 10. Regreso y en mi perfil ya le pongo que mi paciente va a tener 10. Y si queremos ya de una vez le marcamos acá, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que mi paciente aquí tiene muy alto. Comprensión audioverbal, puntuación directa de 8, puntuación de transformación 13,36, un decatipo de 10, que implica que el decatipo de 10, porque miren, aquí están los decatipos, me da un puntaje muy alto. Si estamos claros, ¿verdad? Sí está fácil, ¿no es cierto? Porque eso vamos a hacer de todo. Vamos con el siguiente. En el manual, la siguiente dice comprensión de imágenes. ¿Cuál era el puntaje máximo en comprensión de imágenes? 20, ¿se acuerdan? Pues miren, el test también no nos pone nada más que 20. ¿Cuál era el puntaje que tenía mi paciente? Le pusimos 16. Al tener 16, pues miren, nuevamente le estamos poniendo muy alto. El puntaje de transformación, 18,40 y un decatipo de 10. 18,40. Y un decatipo de 10. Uy, se faltó un punto. 18 con cuánto era. Bueno, y un decatipo de 10. Sí estamos hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que también está en muy alto. ¿Quieren que les vaya poniendo de todos? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. Siguiente. En fluidez fonológica le pusimos 20. Vamos a ver. Fluidez fonológica, un puntaje de 20, 13,20, decatipo 10. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Y nos daría igual. Un puntaje para
Vamos con la siguiente, fluidez semántica, le pusimos 15. $7.20, 7. Leximetría en comprensión. Un puntaje máximo de 8. Recuerden que aquí arriba están todos, ¿no? Leximetría, comprensión lectora. Nosotros le pusimos un puntaje de 5. El 5 implica 4.84, 5. El 5 era 6.05. A ver. Ay, sí. Perdón. 6.05 y 6. Bien. ¿Le sacaron ya el puntaje de la 180? ¿180 dividido para 60 es 3? ¿Cuántas palabras son? ¿Dónde están las de lectura? 180 dividido para 60, 3. 226 dividido para 3, denme calculando, por favor. 226 dividido para 3. 75.3. Ya, entonces el paciente tiene 75 palabras por minuto, que es las que leyó, ¿no? Vamos al manual. ¿Qué es lo que nos dice? Una consulta, ¿cómo le hizo eso? Ah, es división nada más. Son 2 divisiones. Lo que nosotros vamos a buscar aquí, lo que tenemos es el tiempo en segundos. ¿Cuánto se demoró en segundos el paciente? 180, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que pasar estos segundos a minutos. 280 dividido para 60 son 3 minutos, ¿verdad? Y como el número de palabras que se leen en este texto son 226, tenemos que dividir 226 para 3 y nos da el puntaje de 70 y algo que nos dijo la compañera. Eso quiere decir que el paciente leyó 70 y algo palabras por minuto. Entonces el puntaje va acá, la resolución de esta división. Este de aquí no le tomen en cuenta, ¿no? Este que es por, no es un por dentro de la fórmula, ¿no? Este es simplemente, recuerden que el asterisco nosotros tenemos en todos los puntajes que nosotros debemos copiar o que debemos tener. Entonces son 226 palabras por minuto. Perdón, 226 palabras del texto completo. De estos 226, ¿cuánto se demoró el paciente? ¿Cuántos de esos segundos son en minutos? Y pues dividimos las palabras por los minutos que sean. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, magíster, gracias. Vamos acá. 75 estaría entonces en un decatipo de 6 en velocidad, ¿no? Recuerden que este únicamente tiene decatipo, ¿no? A ver, yo le cambié esto donde no era, según veo, ¿cierto? Leximetría, comprensión, ¿cuánto tenemos presente? 605 y un 6, sí. Ahí sí estamos, ¿verdad? Le cambié el lugar general. 75, ¿qué decatipo eran? 6. Y vamos hasta ahí, ¿no es cierto? Listo, vamos con las siguientes. Escritura audionóstica. Nosotros le pusimos una puntuación de 9. Vamos a ver si a la siguiente hoja. Esta hoja ya se nos acabó.
La continuación de las puntuaciones, escritura de música. ¿Cuánto tiene nuestro paciente? Tiene un puntaje de 9. 9 implicaría 9,36 y un decatipo de 7. 9,36 y un decativo de 7, ¿verdad? Vamos ahora con el siguiente, visopercepción. En visopercepción, ¿qué puntaje sacó nuestro paciente? 30. ¿Qué puntaje le vamos a poner entonces? Visopercepción 30. Está por aquí abajo. 4,80, 10. ¿Listo? Vamos ahora con el siguiente. En el siguiente vamos a hacerle no funciones ejecutivas porque eso tiene baremos mucho más amplios, esos están al final, ¿no? Vamos con memoria verbal. En memoria verbal nuestro paciente tiene 18 puntos. Memoria verbal, 18 puntos, implica un puntaje de 10,44. ¿Y qué decatipo? 6. Perfecto. Listo. Vamos ahora con memoria visual. ¿Cuánto tiene nuestro paciente en memoria visual? 10. Eso implicaría 5,80, ¿verdad? Y un puntaje de 9. Ah, no, perdón, estoy en regla. 10 serían 6,60. 6,60 y un puntaje de 7. Y un puntaje de 7. Y la última, ritmo. Nuestro paciente tiene 15. 8,70, 10. Listo. Nos falta ahora las de funciones ejecutivas, ¿verdad? Vamos al manual. Esa es ya la última hoja de los 7 años. Es la continuación de la conversión directa a puntuaciones de transformación y decatipos. ¿Cuánto tenía nuestro paciente en tiempo? Aquí sí se medía directamente en segundos, ¿verdad? 150 segundos. Vamos a buscar el 150. ¿Dónde está? Y nos da un puntaje. 3,38. Sí. 3,38 y un decatipo de 8. Y en errores, ¿cuántos errores tiene nuestro paciente? Le pusimos 6, ¿verdad? Funciones ejecutivas tiempo. Y aquí tenemos funciones ejecutivas de errores en la parte final, ¿no? ¿Cuántos errores tiene nuestro paciente? 6. 2,76 y decatipo 3.
Dije que eran bastantes de esos errores. Listo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿No? Dígame, señorita Valdés, cualquier duda que tenga ahorita mismo. Me perdí en lo de funciones ejecutivas. Ah, ya. Lo que pasa es que las funciones ejecutivas, como a nivel de tiempo, nos da unos baremos más amplios, por eso esas nos saltamos y luego las ponemos, ¿no? Entonces, funciones ejecutivas tiempo, lo que a mí me da la prueba es el tiempo en segundos que el paciente se demoró en hacer la prueba. En este caso le pusimos que se demoró 150 segundos. Y el puntaje directo que tenemos aquí, pues ya lo analizamos hace un momentito, ¿verdad? Pusimos que tuvo 6 errores. Eso implicaba ya sea 3 en ejecución y 3 perdón, 3 en secuencia y 3 en alternancia, como sea, ¿no? Al final, la suma de los errores, ya sean de secuencia o de alternancia, nos dio 6, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo mismo que las anteriores, ¿no? Vamos al manual, sino que estos puntajes están al final, porque el de funciones ejecutivas en tiempo nos da desde un máximo incluso de más de 549 segundos. ¿Cuánto es eso? Como 6 minutos más. Y un mínimo de 40 segundos. Entonces, dentro de estas, tomen muy en cuenta que lo único que tenemos es, miren, funciones ejecutivas tiempo. La primera línea, puntuación directa, puntuación de transformación y decatipo. Pero va del 40 al 69, del 70 al 99 y así toda la línea, sino que es muy amplio porque también en cuenta que nos da hasta más de 500 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es buscar nuestro puntaje, porque en funciones ejecutivas nuestro paciente sacó 150. Pues voy a 150 y aquí estoy. Mi puntuación de transformación es 338 y el decatipo 8. Sí estamos ahí, ¿verdad? Listo. Y entonces bajamos todo hasta el siguiente, que corresponde ya a funciones ejecutivas de errores. Y en errores, pues prácticamente se sumen muy pocos errores. La puntuación máxima de errores es de 30. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nuestros errores, pusimos que nuestro paciente tuvo 6 errores, ¿verdad? Entonces, vamos aquí. Mi puntuación directa es de 6. Por ende, mi puntuación de transformación es 2.76 y mi decatipo de 3. ¿Sí estamos ahí ya? ¿Sí? No se preocupen, cualquier duda que tengan. Sí es un poco complejo más por el que tenemos que buscar, cruzar y todo, más que nada, porque de ahí en sí como tal, como ustedes ven, es fácil, pero la cuestión es ya saber dónde está, cómo pasar la información y todo esto. Estamos entonces hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí prácticamente nuestro perfil neuropsicológico de nuestro paciente ya está, ¿verdad? Porque si nosotros le armamos de la siguiente forma, y hacemos un trazo, porque esto se une, ¿no? Tenemos, no es ese, perdón. Solo puedo poner puntos. Bueno, para nosotros generar ya el trazo de este perfil, pues prácticamente vamos uniendo, ¿no? Cada uno de los puntos. Aquí nosotros tenemos estos dos decatipos, estos 3 primeros, por ejemplo, en 10. Y va uniéndose y luego pasa al 7, luego al 6, 6, 7, 10, 8. Tenemos por aquí el más bajo que nosotros tenemos, el 3 de funciones ejecutivas. Pasamos al 6, 7, 10. Si nosotros le analizamos a breves rasgos, solo uniendo estos puntos, diríamos que nuestro paciente está desde de una línea media para arriba, ¿verdad? Pero son muy pocos los que tiene, es más, solo tiene uno en bajo. La mayoría están en medio y entre medio alto, alto y muy alto. Entonces prácticamente me da indicios de que mi paciente está dentro de los parámetros de normalidad, ¿verdad?
Pero aquí nosotros podríamos ya establecer comprensión audioverbal. ¿Qué es la comprensión audioverbal? Y al saber qué es la comprensión audioverbal, yo puedo poner el puntaje de 10. Y vamos analizándolo un poquito con lo que ustedes tienen en su manual. Entonces, aquí está todo, tal cual como ustedes lo tenían en el WIS y en el WISE, ¿no? Pues, vamos nosotros con lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cuál es el predominio incluso a nivel neurológico? ¿Qué áreas se dan y demás? Y aquí nosotros tenemos, bien. Humanas involucra activamente la corteza postholándica, todo lo que esto hace, las áreas que nosotros tenemos, y pues prácticamente esta es como el área más anatómica y funcional que nos da esta prueba. Esto nos explica dentro de cada uno, ¿no? Y posterior a esto, nosotros tenemos ya el qué significa que nosotros tengamos, hacemos un poquito las funciones y nos da qué significa aquí en la interpretación. Recuerden, la interpretación está en la página 105, que es de donde ustedes van a empezar, o esta parte la van a ocupar para sus informes. La interpretación que nosotros vamos a dar, nosotros tenemos aquí, miren lo que les había dicho, o cómo está el rango incluso en la hoja de calificación. ¿Dónde están los decatipos? ¿En qué rango cualitativo está? Y ya posterior vemos la escala del IDN, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer aquí? Nosotros tenemos cada una de nuestras áreas, un poquito más adelante. Se me pasó. No sé si ustedes le miraron en qué página está, se me hace un poquito complejo verlo por aquí. Bueno, con todo les envío en tal caso o les cargo en la tarea, ¿no? Cuando nosotros tenemos la descripción de cada una de estas pruebas, también tenemos qué es lo que implica un puntaje alto y qué implica un puntaje bajo. Entonces, ¿qué es la comprensión audioverbal? ¿Qué implica un puntaje alto? Pues que esta habilidad está desarrollada, ¿verdad? ¿Qué implica un puntaje medio? Que está dentro de los parámetros para su edad. ¿Qué implica un puntaje muy bajo? Pues un área que se tiene que desarrollar porque la habilidad como tal no está desarrollada o no tiene la capacidad, pues, de tener esta retroalimentación a nivel de la comprensión verbal. Este es ya nuestro perfil, ¿sí? Ustedes posterior analizan cada uno de los parámetros de interpretación y es lo que van a tener que poner en su test. Y hasta aquí nosotros ya tendríamos nuestro perfil prácticamente, porque sabríamos en cada una de estas áreas cómo está el niño, si está en un puntaje muy bajo, bajo, medio, medio alto, alto y muy alto, ¿sí? Pero este test también nos permite a nosotros tener un puntaje global y este puntaje global es el índice de desarrollo neuropsicológico, que este va a tener una puntuación típica, como yo les había dicho, de una media de 100. O sea, prácticamente para que nuestro niño esté en sus funciones dentro de lo que corresponde a su edad cronológica, a sus funciones cognitivas como tal, debería estar en 100 para estar en un puntaje medio. Vamos a ver cómo está nuestro paciente. Tomemos en cuenta que a breves rasgos, pues está en un medio hacia arriba, ¿verdad? Si le vemos un poquito en cuanto a los decatipos. Vamos a ver. Ahora sí necesito que me ayuden a sumar, ¿sí? Si ustedes ven, lo que vamos a hacer nosotros es a generar una suma total de los puntajes de transformación. Ya decían ustedes que para qué sacábamos ese puntaje, ¿verdad? Que por ahí andábamos poniendo con las comas y con todo, y para qué si a la final ya tenemos el perfil al inicio. Este puntaje de transformación es el que me va a ayudar para poder sacar este índice general, ¿no? Y esto es también muy claro. Miren, 13 más 18 más 13 más 7 más 6 más 9 más 4, pero aquí ¿qué tengo? No tengo un más. En funciones ejecutivas, estos puntajes son menos. Menos el 3.38 de funciones ejecutivas tiempo, menos 2.76 de funciones ejecutivas errores, y ahí sí, más memoria, memoria y más ritmo. ¿Cuánto tenemos de puntaje?
91.97 me salió. ¿Listo? ¿Sí estamos todos de acuerdo? Vamos nuevamente a nuestro apéndice a la edad que tenemos de nuestro paciente. Estamos en la página 133. La última página de nuestra conversión, ¿qué es lo que dice? Conversión de suma de puntuaciones de transformación a puntuaciones típicas del IDN. ¿Sí? ¿Cuánto nos había salido, señorita Valdés? 91.97. 91,97. Perfecto. Este, que es nuestra puntuación total, nosotros le vamos a transformar a una puntuación típica. 91.97, nosotros estaríamos en 27. No. Miremos dónde están nuestros puntajes. ¿Qué es lo que yo tengo? Yo tengo una suma de puntuaciones de transformación. Lo que voy a buscar es mi puntuación típica. Entonces, la suma de puntuaciones puede ir de 139. menos de 20, 21. ¿Qué es lo que me dice mi suma? 97, más de 97. Miren aquí. 139. 139. ¿Se acuerdan que les dije? Todos están lanzando para arriba, porque arriba mismo ya nos estábamos dando cuenta, ¿verdad? 139. Entonces, mi puntuación típica es de 100, perdón, sí, mi puntuación típica es de 139 y mi percentil aquí es el máximo que prácticamente me da mi test, que es de 99. Este no se le ocupa, ¿no? Únicamente es el cómo se relacionan en cuanto a la prueba. Entonces, este 139 es mi índice de desarrollo neuropsicológico en mi paciente de 7 años. ¿Dónde estaría este? Pues miren, está prácticamente al final de la prueba, está en muy alto. ¿Se acuerdan que ya teníamos como una idea de que esto iba a pasar? Porque prácticamente todas estas pruebas de arriba me estaban dando de un medio hacia arriba. Y ya cuando esto le transformo a nivel general a la edad que tiene el paciente tiene, ¿cuántos años tiene? Tiene 7. Entonces ven cómo en el índice de desarrollo neuropsicológico me dice que mi paciente pues prácticamente tiene un índice de desarrollo neuropsicológico muy alto. Eso implica que logra habilidades dentro de de este cuestionario de madurez neuropsicológica escolar muy altas. Recuerden que uno que otro le pusimos en baremos de 10. ¿Estamos claros? Facilita la evaluación con este, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo último que nos Sí. queda? La lateralidad. Como me dicen, sí, con esa risa de... ajá. Así es fácil, pero la práctica le hace mucho más fácil ya posterior. Los test, o al menos de estos que he intentado yo mostrarles, son los que tienen como dentro del manual o dentro del proceso, como algo como más específico, más lo que tienen que hacer para que no haya dificultad. ¿Y qué más tengo que hacer con mi paciente? Pues digamos que mi paciente, como tiene un índice neuropsicológico alto y la mayoría de Diestro. cosas está por ahí alta, pongámosle que es un diestro consistente en todo. ¿Les parece? Sí. Y pues esta tablita, y que es el inicio incluso que nosotros tenemos de nuestro cuadernillo de anotación, es ya el resultado como tal. Pero por Dios y les adelanto, que créanme que yo he visto de todo. Yo he visto evaluaciones que en esta primera hoja, en el mejor de los casos, le llenan como a computadora, como nosotros lo hemos hecho en este momento. Pero créanme que yo he recibido pacientes en los que me dicen, me dijeron que mi niño tiene un retraso a nivel neuropsicológico. Digo, sí, cuénteme qué evaluación le hicieron, tiene un informe sobre esto. Me dice, sí, me dieron esto. Y créanme que me llegan con esa hoja escrita a mano,
puestos las X donde identifican pues ellos ahí la dificultad y al final puesto un sello en una esquina y firmado. Créanme que eso a veces les dan a los padres de familia. ¿Creen ustedes que eso es un resultado de una evaluación? Y claro, les cobraron $10. No, eso no es. Éticamente, nosotros jamás entregamos nuestro cuadernillo de anotación, excepto como en algún momento les había dicho, si hay un pedido judicial y les digo, miren, todo esto evalué y este es el resultado de mi evaluación con el informe que yo hice. Yo no entrego. Muchas veces las escuelas nos piden, y las escuelas dicen, me mandó a hacer esta evaluación, o dicen, me mandó a hacer una evaluación de coeficiente intelectual, pero quiere que me dé el informe y las hojas con las que usted aplica el test. No. Yo evalúo y le entrego el informe de resultados. ¿Por qué quiere la profesora quizá la hoja de anotación que yo hice? Ese es mi trabajo. Y muchas veces, yo les he mencionado, en el informe no se pone directamente, a no ser que sea solo una aplicación de informe, pero eso ya no tendría un diagnóstico. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estas hojas son nuestras, son nuestra aplicación. Incluso tomen en cuenta que lo que hicimos en este momento, ni siquiera tendríamos que hacerlo. Compramos el PIN del test en TEA Ediciones, ponemos los números en puntuación directa, ponemos la edad del paciente, imprimen su informe. Eso es lo que hace TEA Ediciones en la calificación ya directa del test, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que ustedes tienen de tarea. Armamos un informe con qué significa cada cosa. Porque creen ustedes que si yo les entrego o al inicio de la clase les hubiera dicho, miren, este es un test que evalúa esta parte neuropsicológica del niño. Tengan, ¿entenderían ustedes esa hoja? Y peor si por abajo les pongo retraso del neurodesarrollo, les firmo y les sello. No. Lo que nosotros presentamos, yo creo y espero, de hecho, que ustedes ya sean expertos en hacer informes, ¿verdad? Ya con todos los que hemos hecho, yo creo que ya tienen por ahí al menos una idea y están al menos o tienen una idea clara de cómo hacer un informe. Motivo de consulta, nombre del test, a breves rasgos, ¿qué evalúa el test? Las gráficas de los resultados que nosotros tenemos, la interpretación de esos resultados, una conclusión y si fuese necesario, un diagnóstico presuntivo. Firma y sello al final, que en este momento pues ustedes no lo pueden hacer. Ese es un informe y de esta evaluación tendríamos que hacer ese informe y es el que ustedes van a hacer. Pero para ejemplos prácticos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en este momento? Todos los del grupo 1, solo en puntuaciones muy bajas, en todo, en comprensión audioverbal, hasta ritmo y en una puntuación muy baja también en índice de desarrollo neuropsicológico. No van a poner gráficas, no van a poner nada, simplemente van a poner que el paciente está en un puntaje muy bajo y pues lo que significa ese puntaje bajo, ¿sí? Y pues eso les prepara también para cuando ustedes en algún momento se especializan en el tema de niños o en neuropsicología o en temas escolares, porque el Cumanes se ocupa mucho en el campo educativo también. O miren, muchos de ustedes van a hacer prácticas el próximo semestre en unidades educativas, ¿verdad? Miren qué bonito que ustedes dicen, yo sé cómo evaluar a nivel neuropsicológico a un niño con Cumanes. Yo he aplicado, sé cómo interpretar y todo Cumanes. Y les digan en el DSM, entonces evaluemos a estos niños que tienen cierta dificultad a ver qué nos lanza. Perfecto, ustedes tienen pacientes ahí para practicar y evaluar. Y arman unos informes bien bonitos porque si han aprendido en esta asignatura a hacer informes y pues les presentan a los del DES y quien quita se enamoran del trabajo en psicología educativa, luego se especializan y ya van a trabajar al mismo DES quizá en el que hicieron prácticas. Créanme que eso pasa. Porque si hacen un buen trabajo en sus prácticas, pues incluso les van a llamar. O cuando presenten una carpeta ya saben cómo hacen ustedes el trabajo y que si están aptos y les contratan. Rapidito, ese es su primer contacto, así que piensen mucho en los lugares en los que hacen prácticas, quien quite y por ahí ya esté su futuro laboral también. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Señorita Valdés, dígame. Magister, tengo una duda. En funciones ejecutivas, si tiene 0 errores, ¿por qué tiene un decatipo de 6?
A ver. ¿Dónde tiene 0 errores? Marquémosle funciones ejecutivas, ¿ya? Nosotros no le pusimos 0 errores, le pusimos 6 errores. Ah, pero es mi ejemplo en particular. Sí, ahorita le voy a Porque a mí bajar. me toca muy alto. A ver. Mire, si tiene 0 errores, puntuación directa, un decatipo de 10. Porque no se equivocó. Si tiene un error, ay, no lo estoy mostrando, perdón. Yo subrayando. Digamos que nuestro paciente, como tiene muy alto usted en su ¿no es cierto? Debe tener un decatipo de 10 en todo. Entonces, en ese ejemplo mío, el paciente cometió puntuación directa 0. Eso implica que no cometió ningún error en funciones ejecutivas. Al no tener ningún error, su puntaje de transformación pues es 0. Recuerden que ese se resta, ¿se acuerdan? Y pues el decatipo es 10. ¿Sí estamos ahí? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué siendo 0 aparece el decatipo de 10? ¿No debería ser ¿Por qué? menor? No, porque no cometió errores y es una función ejecutiva. Recuerde que en esta evaluamos cuántos errores tiene el paciente. Mientras más errores, menor capacidad en esta de lograr conectar número con color. Para hacer una ejecución perfecta y tener una habilidad alta implica que el paciente no se va a equivocar y va a realizarlo en el menor tiempo posible, ¿verdad? A mayor tiempo, a mayor error, menor habilidad. ¿Sí? Estoy haciendo con un paciente de 10 años, entonces ahí me sale Ujú. decatipo 6. Ujú. Vamos a ver. Vamos al último baremo. ¿Dónde están los baremos de 10 años? Vamos a ver, 11. Está en la 139. Este debe ser 10 años. $149, ¿no? Ah, ¿saben por qué sale esto? Porque prácticamente es la puntuación máxima del test. ¿Qué es lo que nos dice el test? Es una función ejecutiva. Nos da un decatipo de 6. En este caso, no nos va a dar un decatipo de más. Porque ¿qué es lo que implicaría? Es el puntaje de transformación. Entonces, prácticamente aquí nos va a dar con los baremos que tiene el test para poder posterior determinar incluso el puntaje final. Entonces, prácticamente parte de los baremos dentro del test. Eso implica que si un niño, o al menos desde la lógica nos diría, que un niño de esa edad no debe cometer ningún error. Al no cometer ningún error, está en la media, porque un niño de 11 años no debe cometer ningún error en esta habilidad, ¿verdad? Es una prueba fácil, es una prueba que se puede realizar y al tener el paciente 10 años y poner un decatipo 6, lo ubica dentro de la media y de lo que se espera para su edad. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un decatipo 10? Implicaría que su habilidad es muy alta, cuando en realidad no es muy alta. Un paciente de esa edad se espera que no cometa ningún error. Es por eso que el test le marca dentro de la media, más no en un puntaje alto. ¿Sí? Todo tiene su porqué, ¿vieron? Por ahí va a soñar hoy, señorita Valdés, con las funciones ejecutivas. Le están, pero rondando. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Profe, yo sí tengo una pregunta, disculpe. Dígame. No, bueno, hay dos cosas. No, ¿hasta qué edad, hasta qué edad se aplicaba este test? ¿Y De cuáles 7 a eran las que 11. se rezaban en la puntuación general? De 7 a 11 y en la puntuación general se restan las de funciones ejecutivas porque son las que se trabajan en puntaje negativo. Son las únicas que están Son al esas revés. semanas. Ujú. Pero en el Ya. test mismo nos dice, ¿no? Si ustedes ven la línea,
Ahí nos dice más y nos da ya en cuál tenemos que restar. Gracias, ¿Listo? profe. ¿Estamos ahí entonces? ¿Sí parece? Bueno, dicho todo esto, Profe, gracias. y ya no tengo ninguna otra mano levantada, no me queda más, la verdad, que agradecerles por todo este proceso. Como ustedes ven, ha sido bastante complejo. Al inicio sí lo habíamos marcado, ¿no? Que teníamos un sílabo bien ambicioso. Lastimosamente, los tiempos no se nos ajustaron de forma tal vez adecuada para ver todos los tests. Incluso el próximo semestre voy a ajustarle ya, porque esta es nuestra primera práctica y ustedes lo saben. Como yo siempre digo, ustedes van abriendo caminos. Entonces, prácticamente yo voy a ajustar el sílabo para el próximo semestre porque vamos a trabajar tal cual con los tests que ustedes han aprendido. Así que no crean que este semestre vimos tal vez menos y al próximo voy a ajustar todo para ver más. No, porque lo importante, como ustedes ven, no es aprender muchos tests, sino dentro de cada área conocer los test específicos, los que más se usan, los que sí nos van a servir y que queden bien claros. Porque créanme, incluso yo trabajaba un poquito, estaba hablando de este proceso con la presencialidad que tienen más horas. Y hay muchas veces que se abarcan muchos tests, pero los estudiantes no logran comprender, aplicar ni ver ninguno. Yo creería, o al menos espero, que los que nosotros trabajamos, ustedes sí los puedan aplicar. Hemos trabajado y he focalizado mucho el tema de los informes para que ustedes sepan que más allá, y como les he dicho, el trabajo de aplicación del test es fácil. Porque por último, cogemos el manual y vamos repasando con el manual. Lo difícil es la interpretación, lo difícil es armar un buen informe, porque ese informe va a ser nuestra carta de presentación. Es lo que yo le doy a mi paciente. Entonces, por ende, ese es el resultado como tal de todo este proceso. He revisado sus informes, algunos de verdad falta mucho más que trabajar, pero la mayor cantidad de informes que yo veo de los trabajos que ustedes hacen, tanto a nivel individual como a nivel grupal, son muy buenos. Y la verdad que yo quedo satisfecha porque he visto informes de todas las áreas de un montón de profesionales que no son ni la mitad de lo que muchos de ustedes lo marcan en una tarea. Pero claro está que en la tarea se demoran una semana. Los informes se entregan al siguiente día. Así que no pierdan esa habilidad de hacer un informe bien hecho. Que si me demoro una noche entera, que si me demoro 4 o 5 días haciendo un informe, tenemos que hacerlo. Porque ese es el resultado. No basta evaluar y no basta cobrar. Basta dar un buen informe de resultados de nuestro trabajo. ¿Sí? Como les dije, me quedo muy conforme. La verdad es que este semestre hemos ido mucho mejor. Yo creo que es porque estamos igual ya divididos, ya estamos como que mitad y nos podemos como organizar de una mejor forma. Pero creo que en todo este proceso y al menos con algunas cosas que ustedes ya sabrán que se están dando por ahí en tema de los otros cursos, yo quedo satisfecha y puedo dar una carta de buena presentación de sexto semestre, tanto en el paralelo A como en el paralelo B. Me faltó un poquito más de participación quizá, porque ustedes saben que las 5 mismas personas de siempre son las 5 mismas personas con cámara, con participación y demás, pero sus trabajos, la verdad, son muy satisfactorios. Quedo muy agradecida por eso. Para mí ha sido un honor poder compartir un semestre más con ustedes. No se van a salvar de mí. Tengo entendido que ya se me pidió en distributivo el próximo semestre también tenemos asignatura. Creo que a mí me van a ver de aquí hasta el último de sus días. Y pues si no hay ningún tipo de complicación o alguna situación que se salga de mis manos para el próximo semestre con relación pues de mi embarazo, parto y demás, nos estaremos viendo nuevamente en el siguiente semestre para compartir pues la asignatura que nos hayan determinado para el siguiente. Pero este semestre quedo satisfecha, agradecida y ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estos espacios. Queda la tarea, nos veremos igual el día domingo, como les dije, yo el domingo estoy asignada a sus evaluaciones y pues eso, no me queda más que agradecerles. Un gusto haber trabajado con ustedes y pues que tengan una muy buena noche. Profe, Muchas profe, no gracias, se olvide, por profe. favor, de contestarme. Ahorita termino Ya, las clases gracias. y le escribo. Ya, gracias. Profe,
Que le vaya muy bien con su bebé. Felicidades. Muchas gracias. Muchas. Muchas gracias. Gracias, Magister. Gracias.